Empezamos en el programa anterior a abordar de manera introductoria cómo es que estamos en un tiempo idéntico al del surgimiento de las grandes civilizaciones antiguas. Observamos el asunto de quedarnos en la opinión o el de asumir de manera reflexiva, analítica, pensada, el significado del término idéntico. Vimos una aclaración acerca de la aseveración del maestre doctor de la Ferrier al indicar que estamos en un tiempo idéntico. Nos detuvimos para aclarar esa expresión de lo idéntico y enseguida fundamentamos ese tiempo idéntico desde la ciencia astronómica y cosmobiológica. Nos queda un camino por recorrer, pues necesitamos hacer un esbozo objetivo, analítico, bien enfocado acerca del significado de gran civilización antigua. Vamos a abordarlo enseguida. El punto es cómo lo abordamos, cómo aclaramos el sentido de gran civilización antigua. Nos acompaña nuevamente la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor, miembro activo de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, quien hace parte del equipo de docentes del Liceo de Síntesis de Bogotá. Es un gusto, Rosalba, para el liceo tenerte nuevamente en esta presentación. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Edwin, por sus palabras. Un saludo muy afectuoso y fraternal para todos los que nos siguen. Sí, Edwin, qué tema tan interesante que empezamos a verla en el programa pasado. Y ahora tocas el tema del significado de gran civilización antigua. ¿Cuáles fueran esas grandes civilizaciones antiguas? ¿Tenemos alguna referencia? Para ello, contamos con la publicación de varios investigadores sobre estas grandes civilizaciones antiguas y además con los relatos, los mitos, las leyendas y los símbolos que nos han llegado por tradición de tiempos remotos, los cuales se han publicado. No estamos tan faltos de datos, al contrario. Y es que además, recientemente está publicándose nuevos estudios y se están descubriendo nuevos yacimientos arqueológicos muy antiguos. El estudio serio de leyendas y mitos adquirió preponderancia a partir del siglo XVIII. Yorubas, tomo quinto, Ile y Fe en Nigeria, primer hombre, relato de un arca y lo mismo se relata entre los mayas, los quiches, relatos de hace más de 20,000 años. Sí, Rosalba, esta referencia es muy importante tenerla en cuenta porque esta
antigua comunidad yoruba es referida en el tomo quinto de los propósitos psicológicos por el maestre doctor de la Ferrier. Actualmente ha adquirido especial importancia la ciudad de Ile Ife en Nigeria. Esta comunidad tan antigua, los Yoruba, tienen en sus leyendas, en sus relatos, nada menos que también el acontecimiento de un primer hombre, de un arca, similar a lo que comentábamos en anteriores programas sobre el arca de Noé, la Tebá, de este importante arquetipo conocido popularmente como Noé. Y lo mismo, lo cual es bien interesante también, este relato se encuentra entre los mayas quiché, relatos de hace más de 20.000 años, que es importante que ustedes retengan. Muchos de estos nativos yorubas fueron encadenados y sometidos en todo ese proceso de colonización y llevados como esclavos a las Américas. Hoy en Centroamérica y especialmente en las islas caribeñas encontramos referentes de esta antigua cultura yoruba. También es muy importante la investigación de Immanuel Velikovsky. Es muy interesante. Mundos en colisión. Hace años encontré en una librería el libro, inmediatamente lo adquirí. Les recomendamos a todos ustedes este texto. Allí este investigador, este autor, explica los mitos y textos muy antiguos. El núcleo de su evidencia no proviene de la astrofísica tradicional, sino del análisis comparativo de estos mitos y leyendas y textos religiosos de civilizaciones muy antiguas, como la Biblia, mitos griegos, también egipcios y babilónicos. Según el autor, eventos como las plagas de Egipto o el día que el sol se detuvo en la referencia al libro de Josué en el Antiguo Testamento pudieron haber sido recuerdos literales de esos desastres cósmicos, lluvias de meteoritos, cambios en la rotación terrestre e inversiones de los polos magnéticos, temas que hoy en día ha venido reconociendo la ciencia. Vamos también a referirnos a las construcciones megalíticas, a sus técnicas de construcción hoy en día todavía inexplicadas y por supuesto también a sus logros tanto sociales como culturales. Y es que el autor indica que los verdaderos sabios, haciendo referencia al doctor de la Ferrier, los verdaderos sabios hoy en día se acercan cada vez más al dominio, ya no solo de la tesis, entendida como la ciencia actual, con su paradigma, llamémoslo, de constatación y confirmación exclusivamente sobre hechos físicos, tangibles y medibles.
sino al dominio de la antítesis, entendida esta como el dominio del significado desde lo filosófico, desde la filosofía del símbolo, como ya lo indicó de manera muy especial Susana Catherine Langer, sino el dominio de lo esotérico, como lo demostraron el francés Marcelin Berthelot con sus serios estudios sobre la alquimia. Por su parte también Albert Einstein, con su revolución en la matemática. En el arte tenemos al catalán Antonio Tapies y en psicología, no es para menos, al suizo Carl Gustav Jung, quien incursionó en el inconsciente colectivo, en los símbolos de las religiones y la alquimia, y por supuesto también en el simbolismo de los sueños. Entonces vemos cómo la tesis se va integrando también con ese plano de la antítesis en que ya se esboza para esta nuestra época la vinculación de ciencia y filosofía. Este conocimiento de síntesis de ciencia unida con la filosofía y el esoterismo es un claro referente de lo que fue el inicio de aquellas grandes civilizaciones del pasado. Son un claro referente de que estamos iniciando el nuevo ciclo al que hacíamos referencia en el programa anterior de 13.000 años de bienestar espiritual con favorecimiento material, ciclo que ha comenzado con la llegada a esta era del saber, la era precesional de Aquarios. Estas manifestaciones de reconocidos investigadores ya demuestran el importante cambio de mentalidad, el importante cambio de salir de un paradigma estrecho, mecanicista, como en la ciencia y, por qué no, también en el arte, hacia la exploración de otros mundos, de otros panoramas, del universo del símbolo, del universo del significado, de otra manera de pensar la matemática, el universo del esoterismo, otra manera de comprender la realidad del mundo y la realidad del ser humano. Rosalba. Así es, Edwin. Recordemos una de las indicaciones que nos aporta el maestre doctor de la Ferrier en el tomo 2 de los propósitos psicológicos. Lo voy a mencionar textual. Prescindimos de los precursores de Benjamin Franklin, que había inventado el pararrayos 4 o 5.000 años antes. Obvio es insistir acerca de los valores arquitectónicos que plasmaron los constructores de las pirámides. La lista de lo que vamos encontrando en nuestros tiempos podría así alargarse poco a poco y atestiguaría el enorme saber de los antiguos. Por otra parte, cada vez se atrasa más la edad de la humanidad y hoy se cree fácilmente que hace 21 o 50.000 años pudieron existir grandes civilizaciones.
Quisiera recordar, sin embargo, que hace 20, 15 y aún 10 años solamente, mis teorías levantaban todavía muchas críticas. Hoy ya no se usa la hoguera, pero a veces los iniciados son clavados en la picota de la ironía, lo que a veces es peor. Hasta aquí la cita. Las grandes construcciones, las construcciones megalíticas, hoy en día, con los aportes de la arqueoastronomía y otras disciplinas científicas y sus investigaciones confirman que no las construyeron seres extraterrestres. Estimado público investigador, ustedes pueden ir extrayendo sus conclusiones, sus argumentos y sus propuestas. ¿Has podido armar alguna suposición al respecto? ¿Te llama la atención este tema? ¿Qué sentido tiene averiguar sobre esto? La avanzada tecnología es indicativo de evolución consciente. Probablemente en la época en que comenzó el gran ciclo de decadencia, olvidamos la tecnología antigua, hace unos 13.000 años. En términos generales, nos encontrábamos al final de la glaciación Ulm, popularmente conocida como la edad de hielo. Sin embargo, hace 13.000 años, el planeta no estaba en su momento más frío, sino en pleno proceso de calentamiento y retirada de los hielos. Hace exactamente 13.000 años, el hemisferio norte entró en el Drías reciente, un periodo que duró aproximadamente desde hace 12.900 hasta 11.700 años. Con estas condiciones climáticas, la humanidad entraba al ciclo natural de decadencia cultural y social. Ante vestigios como los de Sacsayhuamán en Cusco, en el actual Perú, en Tiwanaku y Punapunku, en lo que fue la antigua Bolivia, la megacantera en la actual Utah, en el territorio de la nación Navajo y otros vestigios, estamos ante un misterio como el caso de las pirámides de Egipto o la de Teotihuacán. Esto nos coloca inicialmente ante una serie de inconvenientes de interpretación, las superposiciones en el tiempo y en las poblaciones. Una antigua gran civilización que desapareció, como el caso de Sacsayhuamán, y que dejó restos de sus construcciones, y siglos después llegó otra población que se asentó en ese mismo territorio, pero ya no tenía ese conocimiento ni tecnología. Se superpuso en el territorio que había ocupado la antigua y ya no tenía esa cultura, o tal vez heredó relatos en forma de leyendas, de mitos y de símbolos. El otro inconveniente es el de forzar la interpretación de las ruinas de la antigüedad,
de las megaconstrucciones con base en los conocimientos actuales limitados. Esto no se corresponde en lo que se ha tratado de interpretar en lo que pudo haber sido la construcción de las grandes pirámides o la construcción de los moais en la isla de Pascua. Y tenemos el asunto de las especulaciones ante ese misterio. Se especula sobre extraterrestres, como si el ser humano no fuera capaz de desarrollar grandes facultades y a la vez estamos todavía ante el desconocimiento de los grandes ciclos cósmicos que proceden de acuerdo con la ley biológica que vimos en los programas anteriores. Excelente, estimada Rosalba. Bueno, esto realmente para muchos es fascinante. Nos atrae de inmediato uno de estos tantos misterios en los que vivimos los seres humanos. El misterio del universo, del origen de la vida. ¿Qué hacemos nosotros aquí, en este plano? El misterio mismo de la encarnación, los misterios acerca de Dios. Bueno, un sinnúmero de temas que podemos ir poco a poco indudablemente abordando. En libros de divulgación conocemos de la precisión matemática del peso de nuestro planeta Tierra equivalente al peso de la pirámide de Keops. El misterio de su construcción, el de la manera como están encajados los bloques de piedra uno con el otro, los pasadizos y recintos en su interior, estos datos no se han podido explicar científicamente hoy en día, pues no tenemos ni esa tecnología ni conocimientos ciertos al respecto. Esta evidencia nos lleva a plantear, por supuesto, una hipótesis, la cual adquiere más vigencia cada día. Estimados estudiosos e investigadores, la hipótesis acerca de que esta construcción pudo haber sido el resultado de una civilización más antigua. Hay investigadores que señalan la posibilidad acerca de la existencia de la cultura Atlante. Y es interesante que Atlántida, contenga en ese nombre el del océano Atlántico. Esta toponimia, es decir, este nombre de un lugar como el océano, puede ser una pista, una huella de interés investigativo debido a su raíz lingüística, A-T-L, Atl, como Atlas. El maestre doctor de la Ferrier escribió un artículo sobre la Atlántida, el cual está publicado en los Grandes Mensajes. En otra oportunidad, muy probablemente lo abordaremos, Rosalba. Muy interesante, Edwin. Miremos ahora lo siguiente. La fecha de la construcción de la conocida pirámide de Keops tal vez haya sido hace unos 25,000 años
debido a las demostraciones de arqueólogos y científicos que han mostrado que para esa época Egipto era una colonia atlante. Tenemos el reciente caso publicado por el científico italiano Alberto Donini. Este ingeniero italiano de la Universidad de Bolonia ha publicado un estudio preliminar que desafía la datación histórica oficial. Donini propone que la pirámide podría ser decenas de miles de años más antigua, remontándose alrededor del 23.000 antes de Cristo. En lugar de apoyarse en textos jeroglíficos, registros dinásticos o restos orgánicos como el carbono 14, Donini abordó el problema desde la física y la geología, diseñando un nuevo sistema que es el método de erosión relativa, una técnica de datación que asume que a mayor tiempo de exposición de una roca a la intemperie, mayor es su desgaste físico. El resultado promedio de sus cálculos situó la construcción de la pirámide en torno al 22.916 a.C. Esto implicaría que el faraón Keops o Khufu no construyó la pirámide, sino que probablemente la restauró. La hipótesis de la erosión hídrica de la Esfinge, propuesta originalmente en la década de 1990 por el geólogo Robert Scott y el autor John Anthony West, quienes sostienen que los patrones de erosión en las paredes del foso de la Gran Esfinge de Giza fueron causados por lluvias torrenciales y prolongadas que solo ocurrieron en la región durante la transición del Pleistoceno al Holoceno, hace unos 9.000 a 12.000 años. La teoría de la correlación de la constelación de Orión, popularizada por Robert Bauval y Graham Hancock, quienes afirman que la disposición de las tres pirámides de Giza coinciden perfectamente con las estrellas del cinturón de Orión, pero solo tal y como se veían en el cielo hace 12.500 años. Muy interesante, Rosalba, porque estamos presentando varias investigaciones no reconocidas por los científicos actuales. Hay mucha discusión, mucho debate al respecto, pero hemos querido incluirlas porque pueden ser muy válidas, ya que están aplicando métodos diferentes a los que la ciencia actual clásica viene aplicando. Entonces, esto es interesante para nuestra mentalidad, para nuestro pensamiento, el abrirnos a otras posibilidades siempre y cuando mantengamos claro los criterios con los cuales nos estamos acercando a estos temas, porque son temas que ciertamente facilitan mucho la especulación.
Hay un panorama muy interesante si nos aproximamos con observación atenta a relacionar la cultura maya con la egipcia. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Lo sorprendente es que nos encontramos con una serie de similitudes. Esto lo observó minuciosamente el maestre doctor de la Ferrier y lo ha publicado en sus obras escritas, porque él se dio cuenta de esas similitudes entre estas dos grandes culturas, la maya y la egipcia. Tenemos en América Antigua esta gran civilización, la maya, una sabia cultura que hoy todavía nos sorprende con su avance matemático, su esoterismo, sus técnicas constructivas y con una serie de similitudes con esta otra gran civilización, la egipcia, muy, muy antigua, pues al compararlas parece como si fuesen de pronto hermanas. Sí, tienen grandes parecidos. La construcción de las pirámides en la región de Mesoamérica, las pirámides son planas en la punta, donde generalmente se construían unos templos, mientras que en Egipto terminan en punta. También es comparable su esoterismo, muy profundo en ambas culturas, el simbolismo, las matemáticas, la astronomía y, por qué no decirlo también, la astrología. Igualmente se están encontrando huellas de avances muy especiales en la medicina. Y cómo no dejar de lado la escritura jeroglífica, entre otras disciplinas que parecen ser efectivamente similares. Rosalba. Es probable, como lo demostró con levantamientos topográficos y astronómicos, aplicando el método de la precesión equinoccial, el militar, ingeniero naval, constructor, urbanista, cineasta, fotógrafo, investigador, escritor, historiador, empresario, también paleontólogo aficionado, antropólogo también aficionado, como arqueólogo sin formación de origen. Y estamos hablando de Arthur Poznański, de origen austrohúngaro. Entre los siglos XIX y XX, del alineamiento de las construcciones de Tiwanaku con respecto a las estrellas, construcciones que fueron erigidas aproximadamente 17,000 años. Estuvimos con Edwin y nuestra hija Sophie en la Biblioteca Pública de Nueva York, en la Quinta Avenida, tomando fotocopias del libro donde este investigador hace referencia a estas mediciones. Poznański centró su estudio en el templo de Kalasasaya, una gran estructura rectangular con paredes de piedra arenisca y andesita. Él observó que desde un punto central del templo,
el sol salía exactamente por las esquinas y puntos clave en momentos astronómicos cruciales como los solsticios. El sol sale por las esquinas noreste, en el caso del solsticio de invierno, y sureste, en el caso del solsticio de verano. Los equinoccios también tuve en cuenta este fenómeno. El sol sale exactamente por el centro del portal principal en primavera y otoño. Sin embargo, al realizar mediciones ultra precisas a inicios del siglo XX, con la ayuda de astrónomos profesionales del Observatorio de Potsdam en Alemania, como Rolf Müller, notó una pequeña discrepancia que consistía en que el Sol no se alineaba de manera matemática perfecta con las esquinas del templo durante los solsticios. Poznański razonó que los constructores de Tiwanaku eran astrónomos sumamente precisos que no cometerían semejante error de cálculo. Por lo tanto, la ligera desviación no era un fallo de construcción, sino la prueba de que el cielo había cambiado desde que el templo fue edificado. Bueno, qué conclusión tan sabia. El método astronómico indica la oblicuidad de la eclíptica, que es el método matemático central que utilizó Poznański. Fue la variación en la oblicuidad de la eclíptica, la inclinación del eje de la Tierra. Estos métodos son matemáticos, son científicos, como también el de la erosión. Bueno, son métodos novedosos. Es una lástima que no se siga aplicando el método utilizado por los astrónomos que trajo desde Alemania Arthur Poznański. Pues sería interesantísimo que nuevamente pues las organizaciones encargadas de cuidar estos, estas edificaciones en Bolivia, en Perú, vuelvan a aplicar estos métodos con todo el rigor científico-matemático que tenemos hoy en día. Ya Poznański se nos adelantaba. Tanto es que los bolivianos reconocieron el cuidado, sobre todo la calidez de persona que era Arthur Poznański, el respeto que siempre tuvo para con la antigüedad y para con los pueblos nativos de lo que actualmente es Bolivia. Salva y estimados escuchas. Bueno, vamos a hacer referencia muy breve, solamente una descripción casi que a manera de inventario de algunos conocimientos inexplicables hoy en día por la ciencia, conocimientos de medicina, de herbolaria, matemáticas, astronomía, en Tiahuanaco y Pumapunku, como los bloques de piedra, principalmente andesita y diorita, rocas de extremadamente duras que presentan cortes perfectamente rectos, con orificios de perforación precisos y ranuras uniformes que parecen hechas con máquinas
industriales modernas, como nos refería Rosalba. Sacsayhuamán en Cusco, los megalitos de Baalbek en la actual Líbano y su misterio del Trilitón, las cuevas de Langyu en China, con su colosal red subterránea, las cuevas de Barabar en la actual India y su misterio del pulido espejo, el obelisco colosal inacabado de Asuán en el actual Egipto, que es de puro granito, de Derinkuyu en la actual Turquía, el rascacielos subterráneo al revés en la región de Capadocia. Se encuentra una ciudad subterránea monumental, tallada por completo en la roca volcánica blanda llamada Toba. Podríamos también referirnos a Stonehenge. Probablemente hagan referencia a estas inmensas y colosales construcciones a las grandes civilizaciones de antaño. Aquí tenemos una fotografía de Göbekli Tepe en la actual Turquía, que pues se ha visto que requirió de una organización, de una dirección de cientos de personas para probablemente tallar, transportar y erigir bloques, como los podemos apreciar, de hasta 20 toneladas. Las estructuras submarinas de Yonaguni en el Japón, descubierto en 1986 cerca de las islas Ryukyu. Este monumento sumergido presenta terrazas escalonadas, ángulos rectos perfectos y pilares aparentemente tallados. Si se demuestra definitivamente que es una obra humana, tendría que haber sido construida antes del final de la última gran glaciación, aproximadamente hace unos 10.000 o más años antes de Cristo, cuando esa zona estaba sobre el nivel del mar. Si te apasiona la idea de templos antiguos, el foco de la arqueología científica actual es Göbekli Tepe. Este complejo de pilares de piedra tallado ha sido datado científicamente mediante radiocarbono del suelo y estratigrafía de hace unos 12.000 o más años. No se sabe a ciencia cierta quiénes lo construyeron. Las estructuras submarinas de Yonaguni en el actual Japón, descubierto en 1986 cerca de las islas Ryukyu, como hemos ya referido. Este monumento sumergido presenta terrazas escalonadas. En el Gran Zimbabue, un majestuoso complejo de murallas de piedra que llegó a albergar una ciudad entera. El gran recinto posee murallas de hasta 11 metros de altura, construidas completamente sin cemento y sin mortero, similar a las que podemos encontrar hoy en Sacsayhuamán,
utilizando bloques de granito perfectamente cortados y apilados, lo que desconcierta a los arquitectos e ingenieros actuales es la estabilidad estructural a largo plazo de sus formas curvas y torres cónicas sin elementos de unión química, un prodigio técnico aislado en la región para su época. Estos son apenas ejemplos de las construcciones en piedra, estimados escuchas y Rosalba, que tuvieron que lograrse con avanzados conocimientos científicos y tecnológicos. Desconocemos su organización social y avances culturales. Tenemos entonces un inconveniente al tratar de datar, es decir, de ponerle fecha a estas construcciones, que la tecnología de datación ubica a los productos que dejaron los pobladores de cierta época, que se asentaron en sus inmediaciones, pero no siempre datan la fecha de la construcción de esas megaobras. Bien, vamos entonces terminando, Rosalba, vamos a hacer una brevísima referencia. En otra ocasión vamos a ampliar este tema un poco más. Ya hay algunas presentaciones en YouTube, en Facebook, que han presentado nuestros compañeros acerca de un sistema científico con el cual se pueden reconstruir, ojo, reconstruir leyendas, características de culturas antiguas, sus religiones, sus conocimientos científicos. Es el arqueómetro. Lo reconoció muy especialmente el maestre doctor de la Ferrier, le dedica varias de sus páginas en su obra escrita, tanto en los propósitos psicológicos, en los grandes mensajes, en el yoga, yogismo. Esta fue una investigación del arquitecto francés Alexander Saint-Yves, marqués d'Albedre. Su vida y su obra es muy interesante. También en otra ocasión nos referiremos más ampliamente a esa vida que tuvo que le permitió dedicarse plenamente a estas investigaciones. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, tenemos aquí la fotografía del arqueómetro, que lo que hace es establecer una serie de analogías y correspondencias en lo que es el mapa celeste constituido por las constelaciones, las 12 constelaciones zodiacales, que es una rueda fija, con la otra rueda o disco móvil constituido por los 7 planetas tradicionales. A estos 7 planetas tradicionales hoy en día podemos incluirles los recientemente descubiertos: Urano, Neptuno y Plutón. Este sistema, pues, es muy reconocido por el doctor de la Ferrier, como decimos, y permite también, pues, orientarnos en lo que ha de ser nuestro futuro, saber exactamente hacia dónde nos dirigimos en esta humanidad y, por supuesto, poder también aplicar con detenimiento lo que ha representado los procesos a través de las
eras precesionales de las humanidades que nos han antecedido. Muy bien, entonces, Rosalba, pues ya con toda esta serie de informes, de relatos, de referencias, pues invitamos a todos a que pues continúen haciendo sus comentarios. Estamos muy contentos del incremento de personas que han llegado recientemente a estos programas y también de los comentarios que nos han venido haciendo, todos muy interesantes, muy favorables acerca de los temas que estamos tratando, comentarios que nos los han hecho llegar por el chat interno. También los que no tienen todavía nuestro chat interno a través del WhatsApp lo pueden hacer por el chat de Facebook o del YouTube. Entonces, Rosalba, te doy la palabra para que nos compartas algunas de tus conclusiones y si quieres ya, pues nos vamos despidiendo. Gracias, Edwin. Pues sí, Edwin, invitar a todos nuestros seguidores, a los que nos siguen todos los domingos en estos programas, que vuelvan a escuchar otra vez la presentación. Seguramente la segunda vez que la escuchan saldrán nuevas dudas, nuevas inquietudes. Por favor, así como tú lo dices, escríbanos en el chat. Estamos muy atentos a responder todas sus inquietudes. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosalba. El Liceo de Síntesis se siente muy satisfecha por toda la disciplina, estudios, conocimientos que has podido registrar para aclarar estas indicaciones que nos aportan los maestres. Hemos venido haciendo unos programas muy interesantes y claro, tenemos que también cuestionarnos con rigor, con criterio, acerca de los métodos científicos actuales. No son los únicos, pero también a su vez, como veíamos, hay que tener muchísimo cuidado con las especulaciones. Más bien, invitamos a todos a que propongan suposiciones, hipótesis y hagamos la investigación, el estudio correspondiente. Entonces, hay que tener muy claro lo que es una especulación de lo que es una suposición. Bueno, el tema que hemos iniciado hace 8 días, pues va a continuar. Vamos a continuar abordándolo. La próxima ocasión abordaremos de acuerdo con digamos, con la secuencia que lleva el maestre de la Ferrier en este tomo segundo del volumen primero de los propósitos psicológicos sobre el inicio en nuestra época de una gran civilización. Vamos entonces a abordar el tema del arte médico, de la medicina, en relación con los conocimientos antiguos y en relación con los conocimientos actuales en unión con la yoga actualizada por los maestres, porque hoy en día pues se practican muchas yogas y la que han actualizado los maestres es una yoga que contiene la esencia fundamental de la verdadera yoga. Entonces ellos se nutrieron, digamos, hicieron investigación y se ocuparon de estudiar y leer los libros más clásicos
de la antigüedad que conserva la verdadera esencia de la yoga. Claro, los intereses que hay actualmente sobre la yoga son muy válidos, no estamos en contra de ninguno, pero sí es conveniente conocer cuáles son los fundamentos, las bases, la disciplina a seguir en la yoga verdadera, para que realmente surta un efecto de autoconocimiento, de transmutación y de realización espiritual. Bueno, para todos un gusto, un saludo, que continuemos entonces adentrándonos en estos temas con criterio y con mucho estudio serio e investigación. Hasta la próxima. Que estén muy bien.